SF Debris presenta El viaje del héroe. Décima parte. El camino de vuelta. Lucas y Kurtz tomaron la decisión de filmar en Inglaterra, pero para las escenas del planeta desierto tendrían que empacar todo para Túnez y filmar en locación. Debido a la pérdida de tiempo de preproducción, los últimos sets y utilería tendrían que ser mandados ahí en un avión de carga rentado, uno de los problemas paradójicos con la Fox. Ellos exigirían cosas en nombre de ahorrar dinero que aumentaban los costes, ya sea tener que ir a las apuradas en todo con un alto coste o no ser capaz de agendar apropiadamente. Una de las peores partes era que la mayoría de las habitaciones de hotel estaban ocupadas y tendrían que meter 3 o 4 personas en una habitación, intentando dormir antes de tener que hacer una exhaustiva filmación en el desierto. En el lugar para disfrutar todo eso estaban los últimos 2 héroes principales, Mark Hamill, quien obtuvo el papel de Luke a pesar de sus expectativas, y el actor de renombre en la película, Sir Alec Guinness. Guinness era una de las 2 leyendas que Lucas tenía en mente. El otro sería Toshiro Mifune, quien hizo del general en La Fortaleza Escondida, y ahora Obi-Wan Kenobi tenía el papel que originalmente sería el general Luke Skywalker en el primer borrador, así que calzaba. El director de casting fue capaz de darle una copia del libreto a Guinness mientras trabajaba en la película Crimen por Muerte, y si bien al principio dudaba sobre hacer ciencia ficción, en base al guión y el trabajo que Lucas realizó en American Graffiti, el icónico actor estaba interesado, aunque con condiciones. Primero, no quería hacer ninguna publicidad para la película, y quería parte de las regalías que Lucas estaría recibiendo. Como imaginarán, el éxito de Star Wars hizo de Guinness un hombre muy rico. La filmación fue difícil. El mal clima destruyó los sets, nubes evitaban que pudieran filmar. Bueno, no es como si pudiera ser un planeta desierto si parece que va a llover. Y debido al poco tiempo de preproducción, no hubo suficiente tiempo para comprobar que todos los robots eran funcionales. Un problema exacerbado porque ciertas partículas en la arena causaron que señales de radio cercanas interfirieran con los controles de los robots. En cierto punto, esto causó que Arturito se saliera de control y terminara en el set de otra película que era producida allá. De todas las películas posibles, terminó siendo Jesús de Nazaret. Aunque es posible que la presencia de un San Lucas confundiera al robot sobre cuál era su dueño. Es más, para poder llegar a esta parte en particular del desierto, lo único que había disponible eran camiones de la milicia tuneciana. Si bien eso no fue un problema, pues la milicia estuvo dispuesta a ayudar, hacen esto todo el tiempo, es parte de su industria turística, pero estaban filmando cerca de la frontera con Argelia. Y parece que el equipo de Berry hizo un trabajo demasiado bueno al seguir el mandato de Lucas de hacer que todo parezca real, que el raptador de las arenas parecía un vehículo real. Así que para los argelinos, parecía que los tunecinos estaban construyendo una nueva arma enorme en la frontera y tuvieron que inspeccionar el lugar en persona para luego informar a sus superiores que esto no era un preludio a una invasión o quién sabe qué hubiera pasado. No creo que la película hubiera sido la misma si Obi-Wan hubiera apuntado al raptador y dicho, solo los helicópteros argelinos son tan precisos. Una nueva carga sobre Lucas sería la decisión de matar a Obi-Wan durante el escape de la Estrella de la Muerte. Y peor, sin darle al veterano actor la chance de una verdadera escena de muerte, él solo desaparecería. Lucas tuvo sus dudas sobre esto, pero fue su esposa Marsha quien lo convenció de la necesidad. El rol de Marsha en el éxito de Star Wars suele no ser muy estudiado, pero ella solía contribuir el corazón que el intelectualismo de George Lucas no solía tener. Pero realmente Obi-Wan debía morir, o si no esta Estrella de la Muerte no tenía mucha muerte por parte de nuestros héroes. Guinness era un profesional, pero estaba herido personalmente al averiguar que de repente su personaje iba a morir. Así que además del mal clima, utilería que funcionaba mal, un incidente internacional y posible blasfemia, aunque es un poco irónico que el equipo de Jesús de Nazaret fue a quienes les dijeron, no hay espacio allá atrás. Pero además de esos problemas, Lucas debía encontrar la manera de darle a Guinness la mala noticia y mantenerlo feliz. Claro, Guinness nunca dejó que eso interfiriera en su actuación. Otro que buscaba manejar su rol de la mejor manera era Anthony Daniels, cuyo traje de C-3PO era tal pesadilla que el actor llegó a ser listado como utilería y fue manejado como tal.
Un mal golpe para el ego. Para cuando terminaron, Lucas estaba muy decepcionado, habiendo grabado solo 2/3 de lo que quería, pero ya habían planeado hacer algunas cosas en Estados Unidos, como los Bantas. Tendría que dejar eso para después, pues ahora debían regresar a Inglaterra. 2 personajes importantes esperaban en Inglaterra, actuados por Peter Cushing y David Prowse. Ambos ya habían trabajado en varias películas de horror marca Hammer. Prowse sería el cuerpo de Darth Vader. Lucas siempre planeó que alguien más doblara las líneas, pero por su naturaleza misteriosa, Lucas quería un villano que era claramente humano, quien sería Grand Moff Tarkin, el imperial que comandaba la Estrella de la Muerte. Cushing era muy agraciado. Era la primera elección de Lucas para el rol y comentaba que, a su edad, era lindo ser recordado. Y si bien bromeaba sobre ser destronado por los efectos especiales, llegaría a decir que su única decepción con Star Wars era que, como ya estaba muerto, no podría aparecer en más películas. ¡Qué ironía! En cuanto a Prowse, se le dio la elección entre Chewbacca o Vader, y sabiamente supo que el villano suele ser el personaje más memorable. El Wookiee sería tomado por el auxiliar de hospital Peter Mayhew. Stuart Freeborn, quien había trabajado en el maquillaje de 2001 Odisea del Espacio, fue encargado de traer el mismo realismo que los monos de esa película para Chewbacca. Que no fuera solo una máscara, sino un personaje real y expresivo. Una parte importante del casting para Lucas era el poder ver a los actores interactuar entre ellos, y esta era una de las mejores partes de filmar en Londres, ya que la química entre ellos no solo permitía que interactuaran bien entre ellos, sino que se ayudaban entre sí, improvisando varias veces para inyectar algo de humor en la situación. Lucas aprobó esto hasta cierto punto. Su filosofía era que, si un actor pensaba que una línea debía cambiarse, probablemente tenía razón, ya que pasaban tanto tiempo enfocándose en sus personajes y estando en sus cabezas, entendiendo el cómo piensa el personaje, mientras que Lucas, viendo a la parte más amplia, podría no haber visto algo. Esta camaradería dificultó las cosas para Carrie Fisher. Ella pensó que Peter Cushing era esta persona tan amable y benevolente, y aún así, ante la cámara, debía despreciarlo como si fuera el tipo de persona que sorprendería a Hitler. Debía hacer un comentario sarcástico sobre su horrible hedor, cuando literalmente olía a lavanda. Cushing solía colocarse agua de lavanda y usaba enjuague bucal cuando salía para que su mal aliento o su olor nunca molestara a sus compañeros. Era una persona muy considerada. Pero mientras el elenco se llevaba bien, habían conflictos entre el equipo. Berry y Gil Taylor, el director de fotografía, se enfrentaban por la dificultad de iluminar los sets que Berry construía. Además, el operador de cámara de Taylor pensaba que Lucas era un novato que intentaba decirle qué hacer con la cámara. Lo curioso era que, cuando Lucas fue a la escuela de cine, su aspiración original era la de operar la cámara. Eso es todo lo que él siempre quiso. Cuando hablo de la visión única que las películas estudiantiles de Lucas tenían, es importante entender que no es el típico cumplido de su imaginación al pensar en estos personajes y lugares. Lucas ganó premio tras premio, pues el acercamiento al aspecto de sus películas era tan único y creativo que impresionó por completo a la gente lo que Lucas hacía con la cámara. Why shouldn't man be free? Freedom is definitely worth dying for. It's the only thing worth dying for. They're people, and people should be free. Freedom's a thing you have to deserve. You have to work for it. Without freedom, there's no reason to live. But for what is life if you're not free? It's hardly a life. Without freedom, man can't exist properly. A man has to be free because it's his nature to be free. And anything that restricts or in any way hampers freedom, in a way causes man's death. Y por eso es que tantos lo empujaban a llevar esa visión en otra dirección, que es lo que lo llevó hasta aquí, y en la irónica posición que el área donde Lucas estaba más cómodo al grabar, el manejar la cámara, estaba en manos de alguien que no hacía nada creativo con ella. Así que a pesar de hablarle al operador de una manera que mostraba que claramente sabía de lo que hablaba, Lucas era tan versado que escribió un artículo técnico para una revista de la industria sobre la cámara específica que usó en THX.
y a pesar de eso, el operador estaba indignado con este joven americano que le decía qué debía hacer. Lucas tuvo un problema similar con el editor, quien no parecía entender lo que Lucas intentaba hacer con esta película, y se ponía cada vez más impaciente con la intervención de Lucas, hasta que finalmente fue removido. Este había sido contratado en lugar de aquel que había planeado originalmente, Richard Chu. Pero este acababa de terminar una gran edición y estaba cansado. Además, era un editor muy talentoso, por lo que tendrían que pagarle más. Así que de momento, contratar a alguien local parecía una buena idea. En su lugar, terminaría costando más dinero, pues el tiempo se acababa, tendrían que volver a Estados Unidos y esperar a que Lucas encontrara un editor que trabajara a través de ambos problemas. Peor aún, había grandes problemas en ILM. Parecía que Star Wars y la carrera de Lucas estaban ante un prematuro final.